Hola, ¿qué tal? Excelente día, soy el pastor Gustavo y este es el curso de Teología Sistemática impartido por la Iglesia La Catedral de la Gloria de Dios. Esta es la clase número 1 y le damos la bienvenida. En esta clase vamos a descubrir diferentes conceptos básicos que son necesarios para poder utilizarlos dentro de este curso teológico que estamos tomando. Vamos a ver para principio de cuentas el concepto de teología. ¿De dónde viene? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos explica? Y bueno, recordemos que el concepto teología viene de la palabra griega theos, que quiere decir Dios, y logos, que quiere decir estudio. Entonces, la palabra teología nos habla del estudio de Dios. Recordemos que los griegos en ese entonces, su cultura era estudiar diferentes filosofías, por qué existían, de dónde venían, a dónde iban. Y ahí tenemos también el resultado, diferentes dioses paganos, tenían esculturas a las cuales adoraban, cometían el pecado de idolatría, ¿verdad? Que es venerar imágenes y ese tipo de cosas. Y tenían un concepto erróneo del real conocimiento de Dios. Vamos a contextualizarlo, lo invito a que lo respaldemos en la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 18. Aquí el apóstol Pablo fue a Atenas a predicarles la palabra de Dios y se le acercaron unas personas y vamos a ver qué es lo que pasó. Dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces podemos ver aquí que la cultura de ese entonces nos hablaba de diferentes dioses, diferentes filosofías, que ellos nada más estaban empeñados en escuchar cosas nuevas, que no se interesaban nada más que escuchar cosas nuevas, y era un relajo ahí en ese lugar, ¿verdad? Porque cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar, dice que sentía muchos celos de ver la idolatría tan fuerte que estaba en Atenas en ese entonces. Es por eso que él empezó a predicarles la palabra. Y es aquí donde podemos ver más claramente la raíz del concepto teología, que es el estudio de Dios. Ahora, si nos basamos desde un punto de vista bíblico, este concepto es antibíblico, está mal. ¿Por qué? Porque el concepto de los griegos era encontrar la divinidad a través de la realidad por sus propios méritos. Ellos querían encontrar a Dios por su propia voluntad, por sus propios méritos, como si ellos pudieran estudiar a Dios, descubrir algo de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Vamos a refutar este argumento. Yo le invito a que me acompañe a Romanos 1. Romanos 1, versículo 17 al 19. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es aquí donde viene la clave, hermano. Ponga mucha atención. El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, el concepto de teología nos habla de que usted estudie a Dios. Pero la Biblia nos dice que sabemos de Dios lo que Dios nos quiere manifestar. Usted no puede descubrir algo de Dios por su propio mérito a menos que Dios se lo manifieste a usted. Conocemos de Dios lo que Él nos quiere manifestar. Y es más, acompáñenme a Mateo, capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice, esto lo dijo el Señor Jesucristo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, dese cuenta cómo este versículo nos habla
de que Dios esconde diferentes cosas a diferentes personas. Dios tiene esa capacidad. Si Dios no quiere que sepas algo de Él, te lo va a esconder. Y dice también, a menos que el Hijo te lo quiera revelar. Entonces es voluntad de Dios, no sale de la voluntad de Dios el revelarnos algo de sí mismo. Conocemos de Dios lo que Él quiere que conozcamos, porque también leemos en la Biblia que hay cosas que tal vez no entendemos de Dios. Y son cosas que no nos han sido reveladas, pero las cosas reveladas de Dios las encontramos en su palabra, en la Biblia. Y vamos a respaldarlo. Lo invito a que me acompañe en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Dios le quiere manifestar al ser humano, lo que Dios le quiere revelar al ser humano, lo que Dios quiere dar a conocer de sí mismo, lo puso en la palabra de Dios. ¿Y qué fundamento tiene la palabra de Dios? Bueno, vemos que el Espíritu Santo, que es Dios también, inspiró toda la escritura que tenemos aquí, y en la cual podemos encontrar dirección, podemos encontrar guía, podemos encontrar corrección de parte de Dios y podemos encontrar cómo Dios nos prepara para toda buena obra. Entonces, es aquí donde refutamos este término que es el de teología, que es incorrecto. Vamos a hacer una pequeña síntesis para pasar al siguiente paso. Usted no puede descubrir algo de Dios por su propio mérito o por su propia voluntad, a menos que Dios se lo revele a usted mismo en la palabra de Dios o que Él mismo se lo quiera manifestar a usted. Y es aquí donde se rompe este concepto de teología y podemos establecer uno nuevo, que es el estudio de la dogmática. ¿Qué se refiere con un dogma? ¿Qué es un dogma? Bueno, un dogma es una verdad revelada por Dios, inamovible, inquebrantable y que debe ser acatada por el ser humano. Ese es un dogma. Entonces, nosotros no vamos a estudiar a Dios. Vamos a estudiar las revelaciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y si usted se pone a buscar, de hecho, en Google, qué es un dogma, va a encontrar que nos habla de diferentes dioses, por ejemplo, algo establecido en diferentes religiones, diferentes dioses, pero nosotros estamos hablando del único Dios vivo y verdadero, que es el que da sus únicas leyes. Entonces, solo hay un dogma, los que Dios establece en su palabra. No es que haya muchos dogmas en diferentes religiones. ¿Por qué? Porque no vienen directamente de Dios. El verdadero y único Dios estableció sus dogmas en su palabra. Ahora, para un correcto estudio de la dogmática de Dios, vamos a echar mano de diferentes herramientas, las cuales vamos a ver primero los términos para que los conozcamos, y en la siguiente clase, el siguiente viernes, vamos a estudiar más a fondo este tipo de herramientas que vamos a utilizar. Primero vamos a ver el concepto de la palabra hermenéutica. ¿Qué quiere decir la hermenéutica? Que es algo que vamos a usar mucho en este curso del estudio sistematizado de la dogmática de Dios. La hermenéutica es una técnica o método de interpretación de un texto, en este caso el texto bíblico. Vamos a utilizar diferentes reglas hermenéuticas para poderle sacar un significado correcto a todos los versículos que veamos. Diferentes reglas, un ejemplo, no pienses más allá de lo que está escrito, eso lo vamos a ver más adelante. Pero es algo que a mí en lo personal me encanta, hermanos, porque cuando usamos diferentes reglas hermenéuticas al leer la Biblia, encontramos el verdadero significado de la palabra de Dios, enriquecemos nuestra doctrina y pues obviamente crecemos, ¿verdad?, como hijos de Dios. Ahora, vamos a ver el concepto exégesis. Anótele ahí bien qué es la exégesis. La exégesis prácticamente es extraer el significado correcto de los versículos en cuestión. Es casi lo mismo que la hermenéutica, solo que la exégesis, me atrevo yo a decir que es el resultado de la hermenéutica. Extraemos el significado correcto de cada versículo. Tenemos la exégesis primaria, secundaria y terciaria. Eso lo vamos a ver más adelantito también en la siguiente clase. Y todo esto lo hacemos para evitar lo que es la eisegesis. Recuerden, la eisegesis es lo que tenemos que evitar. ¿Y qué es la eisegesis? Bueno, la eisegesis, como decimos aquí en México, es echarle de tu cosecha. Ponerle a un versículo bíblico un significado con tu propio entendimiento, tu propia deducción, que no tiene.
tú mismo dices, bueno, este versículo dice esto, entonces vamos a ponerle un significado erróneo. Órale, estás haciendo una eisegesis, estás dando un significado torcido. Y esto lo vemos, lamentablemente, la iglesia se ha metido mucha eisegesis en la doctrina que manejamos, y es por eso que estamos dando este curso, ¿verdad? Donde vamos a hacer diferentes exégesis para darle una dirección correcta a todas las dogmáticas que Dios nos da en su palabra. Por ejemplo, también tenemos que bases de diferentes religiones están basadas, valga la redundancia, en una eisegesis. Por ejemplo, les voy a platicar, nuestros amigos, los mormones, tienden mucho a tener una doctrina fundamental en su teología, basada en una eisegesis que ellos hacen de 1 Corintios 8:5. Acompáñame a 1 Corintios 8:5. Pero antes de leérselo, le voy a platicar cómo está la cuestión. Esta doctrina no la maneja un mormón promedio. No, esta doctrina la manejan mormones un poco más avanzados. Si usted le pregunta esto a algún amigo que usted tenga que es mormón, le va a decir, no es cierto. Pero si usted se lo pregunta a alguien ya más avanzado, a alguien más adentrado en su doctrina, le va a decir que sí, es la doctrina de la exaltación. Entonces, la doctrina de la exaltación nos habla de que no todos, eso sí, aclarar, no todos los seres humanos van a ser exaltados. ¿Qué es esto de ser exaltados? Van a llegar al grado de ser dioses de su propio planeta con su esposa, porque ellos piensan que el matrimonio es eterno, cosa que el Señor Jesucristo refuta diciendo que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles, como ángeles de Dios. Bueno, pues ellos dicen que con tu esposa eterna vas a tener tu propio planeta, vas a ser exaltado a grado de Dios, vas a tener a tus hijos espirituales y los vas a mandar al mundo. Así como el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo de carne, fue glorificado y ahorita es Dios, será lo mismo para ellos. Entonces, estamos hablando de una doctrina politeísta, una doctrina donde hay muchos dioses. Y ellos te van a decir, ¿quieres que te lo base en la Biblia? Sí, bueno, pues vamos a leer 1 Corintios 8:5. Dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Ya te diste cuenta. Entonces, ahí están basando este versículo para sustentar su doctrina, que hay muchos dioses y muchos señores. Por eso tenemos la posibilidad de ser dioses, dice. Tenemos la posibilidad de ser exaltados. Pero ¿será que este versículo realmente nos quiere decir eso? Ahí se está haciendo una eisegesis, se le está metiendo un significado que no es el correcto. Porque vamos a checarlo, vamos a hacer ahora nosotros una exégesis, checando los contextos, checando los versículos que están antes, checando los versículos que están después, para poder extraer el significado correcto. Vamos a leer nuevamente desde el 5 al 6. Dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Te das cuenta cómo, checando los contextos, podemos encontrar que el apóstol Pablo dice, aunque en el mundo hay muchos dioses, muchos señores, porque estábamos viendo que en Grecia también tenían muchos dioses, etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pablo, para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos en Dios, solamente hay un solo Dios y un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. Entonces date cuenta cómo estas herramientas nos van a ayudar a sacar la doctrina pura, la doctrina bíblica sana. Como dice el apóstol Pablo, procuremos la leche espiritual no adulterada. Entonces, para sacar una leche espiritual no adulterada, debemos de usar todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance y que, para gloria de Dios, lo hacemos, hermanos, se las vamos a brindar en este curso del estudio de la dogmática de Dios. Estudio sistematizado de la dogmática de Dios. Sistematizado lo vamos a hacer de una forma ordenada, de una forma sistemática, valga la redundancia, el mismo nombre nos lo dice, para poder darle una interpretación a toda la doctrina que nosotros debemos de seguir como cristianos. Y recuerde, el evangelio que nosotros debemos manejar siempre debe de ser un evangelio teocéntrico.
teocéntrico. ¿Qué es un evangelio teocéntrico? Bueno, vamos a desglosar esta palabra, que también viene del griego. Recuerden que la palabra teos viene de Deos, que quiere decir Dios, céntrico, centro. Dios debe ser el centro de tu doctrina. Dios debe ser el centro de la doctrina que manejes. Vamos a respaldarlo, lo invito a que me acompañe a 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31, donde dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Algo tan cotidiano, nos dice el apóstol Pablo, como comer o beber, usted, hermano, lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Cuando usted se va a la tienda y se compra un refresco, una soda, o compra alguna botana, que se lleva unos cacahuates, etcétera, etcétera, y se los come, usted lo debe de hacer para la gloria de Dios. Y dice, o hacéis otra cosa. ¿Qué otra cosa te imaginas? Trabajar, estar con la familia, platicar, o sea, ¿qué otra cosa se te ocurre aparte de comer y beber? Bueno, pues eso lo tienes que hacer para la gloria de Dios. El evangelio, tu vida tiene que estar centrada en Dios. El evangelio que manejes debe de ser teocéntrico, siempre centrado en Dios. Y vamos a checar también la historia cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, que dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí nos estaba mostrando obediencia al Señor Jesucristo y nos estaba mostrando el fundamento del evangelio teocéntrico. Señor, tú haces tu voluntad en mi vida, tú haces tus planes en mi vida, tú haces de mí lo que tú quieras, Señor. ¿Por qué? Porque para ti es la gloria y la honra. Yo estoy en este mundo para cumplir tus planes, no los míos. Yo estoy en esta tierra para hacer tu voluntad, no la mía. Un evangelio teocéntrico. Yo estoy aquí para glorificar tu nombre, no el mío. Vamos a glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Bueno, acompáñenme a Romanos 11:36. Romanos 11:36. ¿Por qué debemos de glorificar a Dios? Esto está fundamentado también en la Biblia. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. Todo lo que existe es para Él. Absolutamente todo lo que existe, toda la creación fue creada por Él. Por eso todo es de Él. Todo es para Él y todo es por Él. Un evangelio teocéntrico. A Él sea la gloria. Todo es de Él. ¿Captan, hermanos? Entonces, es aquí este tipo de evangelio que vamos a sacar. El evangelio antropocéntrico lo vamos a sacar usando diferentes herramientas, como es la hermenéutica, para hacer un exégesis correcto de los versículos bíblicos y así poder llevar a cabo un correcto estudio de la dogmática de Dios. Esa es la síntesis de toda la clase, lo cual lo desglosamos ahorita. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche o día, tarde, no sé desde qué parte del mundo nos estén viendo. Le mandamos un abrazo hasta allá. Que Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias por su atención.